Buenas noches a todos. Quisiera en este momento cederle la palabra a nuestro director de enlace, Gabriel Fábrega, que nos quiere saludar. Así que, Gabriel, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Ceci. Buenas noches a todos. Como dice, mi nombre es Gabriel Fábrega, para los que no me conocen, en nombre de la Junta Directiva, como director del Comité de Bibliotecas, quiero darles la más cordial bienvenida al coloquio con el cual comenzamos el año de conferencias del comité. Quiero agradecerle especialmente al socio Julio Linares Franco por aceptar nuestra invitación a ser expositor en la noche de hoy y compartir con nosotros este rato agradable. Antes de pasarle la palabra a nuestra querida Ceci, quiero invitarlos a todos a formar parte de la reapertura pospandemia del club. Poco a poco, en la medida que la legislación nos lo permite, estamos dando apertura a las distintas áreas del club para que ustedes y sus familias puedan volver a disfrutar de forma segura en su segunda casa. Para ello hemos tomado una serie de medidas sanitarias y de seguridad que muchos de ustedes habrán visto, pero que quisiera compartir con ustedes. Estamos realizando encuestas a todos nuestros colaboradores para conocer la situación de salud de ellos y sus familiares. Realizamos los laboratorios de COVID-19 a todos los colaboradores con una medida de control para determinar cuantitativamente su estado de salud de nuestro equipo en funciones. Se establecieron aduanas sanitarias en los puntos de ingreso en el club, en áreas de socios y colaboradores para garantizar la higiene y sanitización. Se realizan limpiezas y sanitización de las áreas de proceso de alimentos y de atención a socios con una frecuencia establecida. Adecuamos las áreas de restaurantes con el distanciamiento a 2 metros. Suministramos a nuestros colaboradores los elementos de protección personal que sean necesarios. Se realizan las reservas de cada una de nuestras áreas de servicio para garantizar el aforo permitido, evitando así la aglomeración de las mismas. Me consta que nuestro equipo de trabajo de mercadeo está trabajando de manera muy dinámica en aumentar los servicios y actividades para el disfrute de todos nuestros socios y sus familias. Los invito a que se suscriban a nuestras redes como Instagram, Facebook, WhatsApp y YouTube para que puedan enterarse de forma interactiva sobre todas las actividades y hacer las reservas de forma práctica. Si quisieran más información al respecto, en cualquier momento nuestro equipo de mercadeo está aquí esta noche y estoy seguro que con gusto les atenderán sus consultas. Sin más preámbulo, le paso la palabra a nuestra querida Ceci para que haga las respectivas introducciones del día de hoy, sin antes no despedirme, desearles unas buenas noches y gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Bueno, tenemos el placer, el inmenso placer de tener esta noche con nosotros a Julio Linares Franco. Julio nace en la ciudad de Panamá el 30 de septiembre de 1962. Realiza estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle. Obtiene el título de bachiller en Ciencias y Letras en 1980. Obtiene el título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá en 1987. Realiza un posgrado en Derecho Comparado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, en 1988 y obtiene una maestría en Derecho en 1990 en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Tiene libros publicados, los siguientes libros: Próceres, Independencia y Panameñistas ante el Centenario, 2004, Mística, Liderazgo y Filosofía de Servicio, 2005, Historia, República y Civismo, 2007, La Leyenda Negra, Engaño y Ficción, 3 ediciones, 2014, 2015 y 2019. Ha ocupado los siguientes cargos: presidente del Club Unión 2003, presidente del Club Kiwanis de Panamá 2009-2010, presidente Pro Integración 2005-2009, presidente del Club Activo 2030 de Panamá. Así que con esto los dejo entonces con la palabra de Julio Linares. Bienvenido, Julio. Aquí estamos en esta noche orgullosísimos de tenerte participando con nosotros en esta primera conferencia del
del Comité de Biblioteca. Bienvenido, Julio. Julio, ¿me estarías oyendo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Y ahora sí. Gracias. Ok, antes que nada, bueno, te agradezco, Cecilia, por la deferencia. Estoy muy feliz por lo que acabo de escuchar del director Gabriel Fábrega, de que nuestra segunda casa ya está en proceso de apertura, y eso me enriquece y estoy muy contento por eso. Quiero señalar que estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso porque tengo aquí al lado, y en estas conferencias virtuales prefiero no tener a nadie, y tengo aquí al lado a mi esposa y a mi mamá. Así que quiero decirles que por ese hecho puede que no esté del todo preparado. Sin embargo, quiero aprovechar y hacer una propaganda gratis. Y es que la señora Albalira acaba de publicar la poesía o el poema del centenario, que es del bicentenario, Los fogonazos en las bóvedas, dedicado a Victoriano Lorenzo, todo su proceso del fusilamiento y el sentimiento intrínseco que sintió Victoriano Lorenzo. Así que nada más para transmitir esta breve referencia sobre mi madre en el asunto del bicentenario. Y los que quieran quiero sencillamente pueden llamar a la librería Linares Franco, directamente a la señora Albalira o a mi persona, porque vale la pena leer y tener como un recuerdo del bicentenario a los fogonazos en las bóvedas. Habiendo dicho eso, vamos a iniciar nuestro coloquio, el cual quiero hacer una aclaración. Yo no voy a hablar aquí de una biografía sobre Justo Arosemena o cuyo nombre de pila es José Justo del Carmen Arosemena Quesada. Mi labor esta noche es tratar de transmitir el concepto de la nacionalidad dentro del contexto del siglo XIX. Sin embargo, cuando tú hablas del siglo XIX y la nacionalidad, definitivamente que no puedes dejar por fuera a Justo Arosemena, tal vez la mente más brillante, la mente más aventajada, no solamente del territorio ísmico, no solamente durante el siglo XIX, sino tal vez en la historia de este país. Así que habiendo dicho eso, vamos entonces a lo que es el término conceptual de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque se habla mucho y se dice mucho sobre la nacionalidad, pero a la hora de definirla, como que no hay mucha coincidencia. ¿Qué es la nacionalidad? Algunos dirán, bueno, es defender la soberanía, es ejercer el nacionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay diferentes términos que, si bien es cierto, están concatenados entre sí, no son lo mismo. Me refiero, por ejemplo, a lo que sería nacionalidad, a lo que sería identidad nacional y a lo que sería nacionalismo. Empiezo diciendo que estos términos vienen de un concepto, el concepto de nación, que es un término eminentemente sociológico por el cual se refleja el conjunto o comunidad de individuos que comparten vínculos comunes. ¿Cuáles son esos vínculos comunes? Muy sencillo: el idioma, la cultura, la historia, la tradición. Y este concepto sociológico denominado nación puede terminar en un Estado, que ya el Estado es una creación del derecho, es un concepto jurídico. La nación puede ser el término anterior, puede ser la liazón hacia el Estado. Así que hay una diferencia entre Estado y nación. Estado y nación, incluso el Estado puede tener diferentes tipos de gobierno. Puede ser una monarquía o puede ser una república. Pero entonces, habiendo dicho esto, yo considero que la nación se basa en tres principios fundamentales: la nacionalidad, la identidad nacional y el nacionalismo. Ahora, definamos brevemente cada uno de ellos. Primero lo haré con una palabra en cada uno. ¿Qué es la nacionalidad?
es una condición. ¿Qué es la identidad nacional? Es un sentimiento. ¿Y qué es el nacionalismo? Es un comportamiento. Ahora veamos cada uno de ellos. Nacionalidad, condición. ¿Qué significa eso? Yo soy panameño. Mi nacionalidad es la panameña. ¿Por qué soy panameño? Porque nací en Panamá, o porque nací en el extranjero, pero mis padres son panameños, o uno de ellos es panameño, o porque siendo extranjero llegué a Panamá, fui residente por muchos años y me naturalicé panameño. Entonces esa es la nacionalidad. Soy panameño. La condición, la pertenencia. Identidad nacional. ¿Qué es identidad nacional? El sentimiento. Ya no es ser panameño, es amar ser panameño, querer ser panameño, estar orgulloso de ser panameño. Esa es la identidad nacional. Por ejemplo, a mí me encanta ponerme la camisilla o bailar el tamborito, bailar el punto, visitar las bóvedas, visitar Panamá la Vieja, ir al canal, a las esclusas de Miraflores, ver el canal de Panamá. Esa es la identidad nacional, el sentimiento. Y en tercer lugar tenemos el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Es el comportamiento, la actitud. ¿Y eso qué significa? Ya no es la condición de serlo o el sentimiento de amarlo. El nacionalismo es la defensa de la patria, defender esa condición, defender ese sentimiento de amor. Ese es el nacionalismo. ¿Y quiénes ejercen el nacionalismo? Los nacionalistas. Por ejemplo, los próceres de 1903, los mártires del 9 de enero de 1964. Ellos tuvieron comportamientos nacionalistas. La siembra de banderas del 59, la operación soberanía del 58, y así nos vamos, el rechazo de los tratados Friedland, etcétera, etcétera. Así que ya tenemos claro estos conceptos. Nacionalidad, condición, identidad nacional, sentimiento, y nacionalismo, comportamiento. Incluso la nacionalidad está establecida jurídicamente y constitucionalmente hoy en el artículo 8 de la Constitución. O sea que es también un concepto incluso jurídico. Ok, habiendo hecho esta introducción conceptual, yo dividiría el origen de la identidad panameña, por ejemplo, o de la nacionalidad panameña, en tres factores. Uno, la raza, el crisol de razas. Dos, la posición geográfica. Y tres, el transitismo. Y estos tres factores están muy relacionados entre sí, porque definitivamente la posición geográfica panameña es lo que ha permitido este crisol de razas cuyo origen son los originarios. Y estos originarios que hoy se sienten muy echados a un lado, tienen su importancia, porque la base de la raza panameña, como el resto de América Latina, pero estamos hablando ahora de Panamá, son los originarios. Y a raíz del cruce del originario con el europeo, con el negro, entonces nace el mulato, nace el mestizo, nace el pardo, y todo ese crisol de razas que se crea principalmente alrededor de nuestra posición geográfica. Y esta posición geográfica es el llamado transitismo. El hecho de que Panamá se haya convertido en el centro geopolítico mundial que tuvo sus tanto beneficios como perjuicios, sobre todo en la época de los grandes imperios que nos veían como el paso para ellos crecer geográficamente desde el punto de vista militar. Así que esos son mis tres conceptos, mis tres bases de la nacionalidad: el crisol de razas, la posición geográfica y el transitismo. Vayamos ahora, desde el punto de vista de la llegada del europeo a Panamá, América Latina, pero yo estoy hablando en este momento de Panamá. Yo también me gusta establecer ciertos detalles históricos interesantes. Y si yo veo a Panamá, por ejemplo, dentro del concepto de tierra firme, hay cosas importantes. Hay hechos que me demuestran, por ejemplo, si hacemos una comparación
de Panamá versus Colombia, y no estoy hablando de un partido de fútbol, estoy hablando de cómo se va formando el concepto de nacionalidad desde que llegan los europeos a América. Por ejemplo, tenemos que el primer asentamiento en tierra firme fue en Panamá, 1503, Cristóbal Colón, Santa María de Belén, al norte de Veraguas. La primera ciudad fue en Panamá, Santa María la Antigua del Darién, 1510, que por cierto, hoy es territorio colombiano, porque en el siglo XIX, caprichosamente un señor Tomás Cipriano de Mosquera decidió tirar una línea al noreste del río Atrato y se voló Santa María la Antigua del Darién, que era territorio panameño, pero cuya diócesis es panameña y es la primera diócesis en tierra firme. Me refiero a Santa María la Antigua, patrona de Panamá. Y estos datos son muy importantes porque si nos vamos a Colombia, y yo hacía la comparación de Panamá versus Colombia, tenemos, por ejemplo, que la primera ciudad fundada en Colombia fue Santa Marta en 1525 por Rodrigo de Bastidas. Pero ya antes se había fundado la ciudad de Panamá en 1519. E incluso Bogotá se funda en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. O sea que y hace poco que disfrutamos los 500 años de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá es la capital más antigua de tierra firme. Es la capital actual más antigua de tierra firme. Creo que solamente Santo Domingo se fundó antes, porque ni siquiera La Habana se fundó en 1519, pero unos meses después. Así que habiendo desarrollado este término conceptual de lo que es la nacionalidad, una breve síntesis histórica del Panamá antes del siglo XIX, yo quiero entrar en este momento a lo que es Justo Arosemena y como padre de la nacionalidad panameña. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué Justo Arosemena fue padre de la nacionalidad panameña si además él no era panameño? Justo Arosemena era colombiano, su nacionalidad era colombiana. Además, él no participó directamente, salvo tal vez, y eso lo podremos ver más adelante, cuando se crea el Estado del Istmo, él apoyó esa causa con Tomás Herrera, pero Justo Arosemena tampoco era, digamos, independentista, él era federalista, él era una persona que creía en mantenerse hijo de Colombia, pero buscar una serie de alejamientos, tal vez del poder central. Y yo quiero señalar unos aspectos. Y es que Justo Arosemena, por ejemplo, él le preocupaba que Panamá cayese en manos de lo que era en esos tiempos un poder emergente. ¿Cuál era ese poder emergente? Ese imperio emergente. Obviamente eran los Estados Unidos de América, que él en varios artículos escribió, incluso lo llamó salteador de naciones. Así él calificó a los Estados Unidos. Él decía que este tipo de imperios no era un peligro. Por ejemplo, que Panamá fuese independiente siendo tan pequeño y tan débil, porque este tipo de imperios nos iba a absorber. Entonces es importante destacar ese detalle. Incluso en 1851 y a lo largo del siglo XIX, ya cuando va tomando madurez Justo Arosemena, si le sumas la preocupación que él tenía por el hecho de que un imperio nos podía absorber, él también criticaba vehementemente el abandono colombiano hacia el istmo. Y él decía que Colombia no atendía al istmo. Decía que en Panamá había un robo entronizado total, había una falta de aseo, los tribunales estaban embarazados, teníamos incuria, abandono y había una total indiferencia neogranadina. Él decía, él describía de alguna manera el estado lastimoso de los negocios públicos, porque el gobierno central
no atendía de alguna manera. Justo Arosemena, en ese pensamiento tan profundo, él lo que quería era un Panamá diferente. Si bien no separado de Colombia, un Panamá que pudiera, dentro de la coyuntura institucional, caminar de alguna manera con sus propios pies. Y por este hecho, a pesar de que algunos autores consideran que Justo Arosemena no fue por el hecho de no haber sido solidario con el tema independentista, no tenía por qué ser considerado un nacionalista. Yo creo que sí, porque dentro del concepto nacionalista, si bien es cierto que él era colombiano, al final él nunca dejó de ver a Panamá como el centro de su universo. Y ese nacionalismo lo desarrolló a través de una identidad nacional por la cual, de alguna manera, pretendió cierto alejamiento del centrismo colombiano. Ahora bien, tratemos ahora de hacer una breve síntesis de lo que era la nación panameña en el siglo XIX. Y sobre eso podríamos decir lo siguiente. Panamá fue moldeada desde que llegan los europeos bajo un proceso evolutivo de prolongada duración y origen turbulento. Eso lo sabemos. Estamos en medio del universo y Panamá fue un imán para mucha gente, sobre todo para los imperios, y eso ya lo hemos dicho. Tenemos que fue un largo y complicado proceso histórico, sociológico y político, rescatado por muchos prohombres. Y uno de esos prohombres, precisamente, fue Justo Arosemena a través de la redacción de su Estado Federal. Podemos decir que la intención permanente de Arosemena fue el autogobierno. Y ese autogobierno, aunque no implicara una independencia, lo que él pretendía era efectivamente que el istmo tuviera la propia forma de subsistir desde sus entrañas. ¿Por qué? Porque Panamá estaba totalmente abandonada por nuestra madrastra Colombia. Él incluso, y esto es muy interesante destacarlo, él incluso alude a criterios geográficos e históricos que singularizan una estructura política y social panameña muy particular que define sus intereses colectivos. Y él decía, y él en un momento dado dio una cita muy interesante. Él dijo, Panamá frente a Colombia es otro país, es otro pueblo, es otra entidad separada además por una enorme selva, el frondoso Darién. E históricamente, antes de formar el virreinato de la Nueva Granada, decía, se había establecido una audiencia cuyo poder político implicaba administrar justicia y ejercer funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque incluso la audiencia de Panamá en su momento fue anterior a la audiencia de Colombia. Y no es hasta 1739 en que entra Panamá a pertenecer al virreinato, al entonces virreinato de la Nueva Granada. Ahora bien, es importante destacar también, y yo creo que, y aunque tengamos que echar un poquito para atrás, las razones de nuestra emancipación de España. Porque algunos se preguntarán, pero espérate, si los panameños éramos tan nacionalistas y llamábamos a nuestra patria, a nuestra nación, y la identidad nacional era una identidad fortalecida, se unió a España. Se unió a Colombia, perdón. ¿Por qué se unió a Colombia? Porque no hizo lo que hicieron los demás territorios que ejercieron su propia independencia y siguieron su propio camino. Llámese Venezuela, Ecuador, Perú, luego de la liberación por parte de Simón Bolívar y todo lo demás. Entonces, en toda independencia o separación siempre hay causas políticas y causas económicas.
A veces nos confundimos y pensamos que las causas políticas son las más fuertes, pero no. Yo diría que en términos generales son las causas económicas. Pero veamos ejemplos. Como causas políticas podríamos decir los reclutamientos forzosos a la tropa, a la tropa de los nacidos en América, como también las persecuciones políticas que las había de parte de los españoles. Y como causas económicas, digamos, los procesos, la burocracia, los procesos burocráticos, la afectación de los negocios de la burguesía, la supresión de la feria de Portobelo, importantísimo esto, y la disminución del comercio y sus recursos. Y yo hago un alto aquí porque cuando ustedes oyen disminución del comercio y afectación del negocio de la burguesía, lo primero que salta a la vista que es lo que han dicho autores, que los movimientos revolucionarios, separatistas, independentistas, etcétera, eran liderizados por la burguesía capitalina, por la burguesía transitista, que es la que no quería perder sus intereses. E incluso hablando de este concepto del transitismo en nuestra posición geográfica también, incluso hoy se culpa mucho de que ese transitismo es lo que no ha permitido, por ejemplo, que el agro panameño se desarrolle como el resto de nuestros hermanos centroamericanos, digámoslo así. Yo tampoco creo que eso es así. El agro y el transitismo pueden vivir, y ese transitismo que produjo o ha producido esa economía de servicio de la cual hemos superado en desarrollo a nuestros vecinos, pueden convivir perfectamente. ¿Qué va a destruir a uno para ayudar al otro, ni viceversa? Sencillamente por el hecho de que Panamá fue el imán del resto del mundo, el famoso promundi beneficio y demás frases lapidarias que existen alrededor de nuestra posición geográfica. Siempre tenemos que tener en mente que tanto el transitismo como el agro pueden convivir perfectamente bien. Así que, pasando terminando el tema de España, yo creo que es importante concluir sobre esto. ¿Cuáles entonces fueron las razones por las cuales Panamá se une a Colombia? Aunque ya más o menos lo hemos gozado, pero vamos a hacer un poquito directos. ¿Cuáles fueron? Bueno, nuestra limitación como país pequeño, pobre y débil. Ellos consideraban que siendo independientes no íbamos a poder sobrevivir. Dos, íbamos a tener un apoyo económico, social, comercial y político de una de las grandes naciones emergentes que se acababan de liberar del Imperio Español. Llámese la Gran Colombia, llámese la Nueva Granada, llámese la República de Colombia, los Estados Unidos de la Nueva Granada, porque ahora veremos es que ese siglo XIX, que al final no resultó ser tan beneficioso, era tan inestable que Colombia tuvo un sinnúmero de nombres en todo ese tiempo. Tenemos también los beneficios Panamá pensó en los beneficios que darían las bondades de un Estado fuerte, como parecía ser Colombia. Esa fue en general, no es una decisión que tuvo que ver con la falta de nacionalismo, ni mucho más. Fue una decisión calculada y premeditada. ¿Para qué? Para poder subsistir. Y la prueba de lo que yo estoy diciendo en este momento se dio a todo lo largo de ese convulsionado siglo XIX, donde hubo una serie de movimientos interesantes por parte de los panameños, de los limeños, para liberarse del yugo colombiano a través de diferentes maneras. Permiso que voy a tomar un poquito de agua, ya me estoy emocionando. Ok. Ahora, ¿qué sucedió con la Colombia del siglo XIX? Con esa Colombia a la cual perteneció Panamá durante el siglo XIX. Lastimosamente fue una Colombia convulsionada y decadente, porque hubo una infinidad de artimañas, conspiraciones, argucias
llevaron a ese país a un sinnúmero de enfrentamientos castrenses, revoluciones, golpes de Estado y guerras civiles. Fue un total desastre. Y voy a mencionar algunos. Aquí está, por ejemplo, en 1839, la Revolución de los Supremos ante la abolición de unos conventos por parte de José Ignacio de Márquez. Tenemos también el golpe de Estado de 1854 de José María Melo en contra de la Constitución y el Congreso, a favor del ejército, cuyo levantamiento fue enfrentado por un panameño, por el general Tomás Herrera, que entra victorioso a Bogotá en 1854, en diciembre, liberando el ejército del norte, pero es asesinado por una bala de un francotirador. Así que es una conflagración importante donde perdimos a un ismeño, a un gran ismeño como el general Tomás Herrera. Tenemos también en 1860 la guerra civil federalista federalista que dirigía Tomás Cipriano de Mosquera contra el gobierno conservador de Mariano Ospina. Tenemos la derogación de la Constitución de Río Negro y la restitución del centralismo en 1886 a cargo de Rafael Núñez. Y por supuesto, como el gran epílogo de esta Colombia totalmente dramática y sangrienta, epílogo fue la Guerra de los 1000 días de 1899 a 1902. Y como datos históricos interesantes, yo les decía que quería manifestarles los diferentes nombres que había tenido Colombia, porque tuvo varios durante el siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, que a raíz de la Convención de Cúcuta de 1821 y la Convención de 1830, Colombia se denominó la República de Colombia, porque es importante destacar que el término Gran Colombia no fue un término, no, se llamaba Gran Colombia porque incluía varios países, pero no era un término oficial. El término fue República de Colombia. Pero eso cambia en 1832 al Estado de la Nueva Granada, 1832. Luego en 1843 cambia nuevamente a la República de la Nueva Granada. Luego en 1858, a raíz del Estado federal, a través del cual se crea el Estado y donde otros departamentos imitan al Estado federal panameño, visión y obra de Justo Arosemena, la Colombia adquiere el nombre de la Confederación Granadina en 1858. Apenas 2 años después hay un conflicto nuevamente entre liberales y centralistas, un conflicto que incluye nuevamente a Tomás Cipriano de Mosquera. Algunos departamentos se separan de la Confederación Granadina y la denominan Estados Unidos de la Nueva Granada, a la cual el departamento de Panamá pasa a formar parte a través de lo que fue el denominado Convenio de Colón, que también podríamos hablar de eso un poquito más adelante. Y para terminar este punto, tenemos que a raíz de la Convención de Río Negro de 1863, que es por Justo Arosemena, Colombia adquiere el nombre de los Estados Unidos de Colombia hasta 1886, cuando Rafael Núñez la echa por tierra, se erige como líder y se crea entonces República de Colombia, que es como se denomina hoy ese país, la República de Colombia. Yo quiero entonces ahora ir, y no sé, yo no estoy tomando el tiempo, así que me avisan por favor si me pasé el tiempo y demás, porque en eso sé que el tiempo es bastante limitado. Así que por favor, Cecilia, sin pena, me dice: Julio, ya se está acabando el tiempo y paramos y abrimos a preguntas y respuestas y ahora pueda responderlas. Así que yo quiero detallar ahora una serie de intentos, lo que yo llamo intentos de alejamiento de parte de los ismeños de Colombia. Estos intentos de alejamiento van a incluir, por ejemplo, los 3 movimientos separatistas de 1830, 1831, el Estado Federal de 1840, está también el Estado Federal de Justo Arosemena, está el Convenio de Colón, pero hay otros, yo he anotado 8, hay otros menos.
o poco edificantes, o menos edificantes, no digamos que poco edificantes, pero hay otros menos edificantes, pero los quiero mencionar. Por ejemplo, tenemos en 1826, el 13 de septiembre, porque estos son datos que a lo mejor no son muy conocidos, tenemos que dos señores, Mariano Arosemena y José, Mariano Arosemena, padre de Justo Arosemena, y José de Ovaldía, redactan en 1826 un intento de conversión de Panamá en un país hanseático. Y ese intento de conversión lo hacen en base a la propia Acta de Independencia de 1821, que decía así, esa partecita, dice, el Istmo por medio de sus representantes formará los reglamentos económicos convenientes para su gobierno interior. No, esta idea de Mariano Arosemena y de José de Ovaldía, dos prominentes panameños, definitivamente no tuvo apoyo popular, porque digamos que el pueblo, el arrabal, veía que era una especie de movimiento de la oligarquía mercantilista de la zona de tránsito. Y entonces eso consideró, si bien es cierto, podemos decir que eso fue un primer intento, tal vez no separatista, pero un intento de alejamiento, el mismo no prosperó. Pero bueno, recordarlo, crear a Panamá en ese momento en una especie de país hanseático, y el país hanseático, creo que hace poco Carlos Guevara Mann habló sobre la Liga Hanseática, que fue la base del convenio del Congreso Anfictiónico. La Liga Hanseática fue una liga autónoma de las principales ciudades mercantiles de la Europa entre el siglo XIII y siglo XVII para promover y defender sus intereses comerciales, y que contaron para ello el beneplácito y la protección de los entonces imperios reinantes en Europa a estas ciudades. Eso fue la Liga Hanseática, y sí, y todos ellos se basaron en esa Liga Hanseática para este movimiento, para este intento de alejamiento que no prosperó. Tenemos entonces, ya entrando en algo un poquito más interesante, el intento o la separación de 1830 de parte de José Domingo Espinar. Es interesante porque José Domingo Espinar no era considerado un miembro de la aristocracia. De hecho, era de color oscuro, era mulato. Espinar era una persona muy allegada a Bolívar, creo que era el secretario de Simón Bolívar en el Istmo. Y lidera un movimiento el 26 de septiembre de 1830, que duró hasta principios de diciembre de ese mismo año. Y lo interesante es que pocos días después fallece en Santa Marta el libertador Simón Bolívar. Y ese movimiento tal vez, digamos que fue un movimiento que pudo haber sido considerado un tema personal de José Domingo Espinar, porque de alguna manera él lo habían enviado, si no me equivoco, el departamento de Panamá a Veraguas, y él no se sintió muy bien por eso. Pero independientemente de ese hecho, lo que se va a demostrar con todos estos sucesos es que sí había en los panameños algo que hiciera que el menor soplo los llevara a cabildos abiertos y los llevara a pensar en poder salirse de esa camisa de fuerza que de alguna manera representaba la Gran Colombia, pues, por decir un nombre genérico, la Gran Colombia. Incluso al final, José Domingo Espinar decide cesar la separación, esa corta separación de 2 meses y medio, por un llamado del propio libertador Simón Bolívar. Y lo interesante aquí que a pesar de que el libertador Simón Bolívar nunca vino a Panamá físicamente, él organizó el Congreso Anfictiónico, pero él estaba, si no me equivoco, estaba en Perú. O sea, él ni siquiera vino a Panamá, él mandó a su lugarteniente Daniel O'Leary, que estuvo por Panamá, el irlandés. Pero a pesar de que nunca estuvo en Panamá, los panameños sí tenían un orgullo muy profundo por él. Y esto es interesante porque a pesar de que la ideología predominantemente liberal del Istmo nos llevaba hacia la federación, siguiendo el mensaje de Justo Arosemena, Bolívar era todo lo contrario.
Bolívar era centralista. Y ese centralismo en su momento, cuando él, por ejemplo, cuando él libera a la América, ese centralismo bolivariano lo confrontó con las ideas liberales. Y él, después de haber liberado a tantos países, queda confrontado con Santander, le asesinan a Antonio José de Sucre, le asesinan a José María Córdoba, a una serie de generales que estaban con él, y muere prácticamente en el abandono. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero sí es interesante que habiendo dos figuras tan grandes, pero con diferentes ideologías, centralismo versus federalismo, ambas son figuras que eran bien queridas por los panameños. Ahora nos vamos, ya he mencionado dos alejamientos. El tema anseático con José Ovaldía y Mariano Arosemena, el primer intento separatista con José Domingo Espinal en 1830. Poquito después, pocos meses después de ese intento separatista, estamos hablando de 1831, antes del segundo, que fue ese mismo año, tenemos que la naciente burguesía mercantil del Istmo considera que Panamá debía ser convertido en un protectorado inglés. Y ese movimiento, si se le puede llamar así, ese movimiento fue organizado por lo que se denominaba el Gran Círculo Ismeño de prominentes liberales, y los nombres los voy a decir: Juan José Argote, Agustín Tallaferro, Mariano Arosemena, José de Ovaldía, y había un José Agustín Arango. Ese José Agustín Arango, no estoy seguro si era el papá de José Agustín Arango el prócer, pero había un José Agustín Arango. Y este grupo de liberales es de convertir a Panamá en un protectorado inglés, obviamente, y lo hacen porque este grupo estaba en contra, precisamente estaba en contra del movimiento centralista que había llevado a cabo Bolívar. Pero eso no lleva a ningún lado. De hecho, José Domingo Espinal somete ese movimiento, no por la fuerza, pero digamos que lo somete por la presión, y queda en nada. E igualmente era un movimiento bastante elitista de los entonces líderes de la oligarquía transitista del Lima. Ya van tres alejamientos. El cuarto alejamiento sería el segundo movimiento separatista, liderado no por un panameño, por un venezolano, el señor Juan Eligio Alzuru. Juan Eligio Alzuru aprovecha el hecho de que hay una confrontación entre Espinar y José de Fábrega, donde a la hora de confrontar por temas internos, Fábrega parte al exilio, Espinar queda encargado de Veraguas, al sur del departamento de Panamá, si no me equivoco, pero entonces Alzuru destituye a Espinar y queda como un dictador. Y entonces lo que para los panameños habían logrado, porque hubo un cabildo abierto y todo lo demás, hubo todo un proceso de separación debidamente constituido y conformado. Lo que para los panameños sería un movimiento, sí, de separación, de independencia, o lo que yo llamo alejamiento, al sur lo convierte en una dictadura sangrienta. Una dictadura sangrienta. Tanto así que él al final tiene que ser confrontado por otro panameño, por Tomás Herrera. Tomás Herrera viene de Colombia. Al principio él veía, Herrera se dio cuenta que la mayoría apoyaba el movimiento de Alzuru, ese movimiento de supuesta liberación de Alzuru. Sin embargo, al final, cuando a raíz de las consecuencias dramáticas de ese dictador, incluso apoyado por una serie de venezolanos, entre ellos Urdaneta, que venían exilados de Ecuador, él lo confronta, él y José de Fábrega lo confrontan en Arraiján, en el sitio llamado La Albina de Vique. Y ellos derrotan al sur, y al sur termina en el paredón y finaliza el segundo intento separatista de 1831. Ahora ustedes dirán, pero no ¿qué nacionalismo había
Por ejemplo, ¿qué concepto de nacionalismo podría haber en un Al-Suru y en los ismeños seguidores en él? Hombre, tal vez en el tema del Al-Suru no lo había, pero lo que sucede es que Al-Suru aprovechó para prender esa mecha que tenían tan corta los panameños por el hecho de que ellos todavía sentían que Panamá estaba dentro de un escudo del cual no podían ni respirar. Entonces, eso es lo que yo considero. Todos estos movimientos, para bien o para mal, prendían la mecha de los panameños. ¿Para qué? Para buscar la independencia. Pero incluso voy a tomar un poquito más de agua. Dice mi madre Albalira que grito mucho, pero lo que pasa es que los Linares francos somos así, somos gritones. Aunque yo siempre he dicho que el más gritón de todo es el fulo. Pero bueno, seguimos. Vamos a un quinto alejamiento. El quinto alejamiento, y voy a tratar de ser ya muy breve con los que faltan. El quinto alejamiento es el Estado del Istmo. El Estado del Istmo de 1840, creado por, liderado por el general Tomás Herrera, donde participó Justo Arosemena. De hecho, participaron varios allí: Francisco Asprilla, Ramón Vallarino, Bernardo Arcemata, Mariano y Justo Arosemena. Y el Estado del Istmo para algunos, y por aquí debe estar mi amigo, no sé si por ahí lo vi, Carlos Guevara, porque él le gusta denominarlo como muchos, como algunos otros, el Estado del Istmo sería la primera república. Y sería la primera república porque Panamá tuvo un secretario ante los Estados Unidos, tuvo un secretario de Relaciones Exteriores, había un señor, creo que era Guillermo Ratcliffe, creo que él fue el que fue enviado a Estados Unidos. Al final lastimosamente no se pudo reunir con el presidente en ese entonces porque el presidente de Estados Unidos estaba por la Unión Americana dando un recorrido. Sin embargo, la primera república duró aproximadamente año y 3 meses. Pedro de Barrios, bisabuelo de... bueno, yo tengo amigos aquí que me mandan información. Embajador de Costa Rica, había un embajador en Costa Rica, Pedro de Barrios. Dice que bisabuelo de Enrique, por aquí está Enrique también, bisabuelo, tatarabuelo. Así que para que sepamos la alcurnia de algunos de los que estamos en este coloquio. Así que es interesante destacar que sí hubo de parte de Herrera una independencia, una independencia, la primera república que duró año y 3 meses, que lastimosamente al final, que por cierto, esta independencia fue coincidente con una guerra civil en Colombia, que en Colombia al final la termina, y lo que hacen es que mandan a Panamá una serie de personas para convencer a Tomás Herrera, que al final lo logran. Incluso Justo Arosemena, que era un muchacho muy joven, él también al final se dio cuenta que tener un Estado independiente en ese momento no iba a lograr mucho, porque Panamá, nuevamente, un país extremadamente débil, extremadamente pequeño, y toda esa circunstancia alrededor de lo que era un istmo limitado desde el punto de vista militar, político, social, económico, era preferible volver a formar parte del concepto de la Gran Colombia. Digo el concepto de Gran Colombia porque, como dije, hubo varios nombres constitucionales que tuvo la Colombia en el siglo XIX. Así que ahí muere el Estado del Istmo. Faltan 3. Tenemos que en 1854 el propio Justo, y aquí esto es interesante porque el propio Justo Arosemena en 1854 ideó una posible creación de un país independiente y anseático. Dentro del concepto del Estado federal, él también vio la posibilidad de un Estado independiente y anseático, pero que fuera protegido no por una potencia, sino por varias potencias, porque a lo mejor ustedes dirán, pero espérate, esto es contraproducente. Un Justo Arosemena que odiaba a los gringos y los llamó salteadores de naciones, y ahora va a creer o va a hablar de un país, de un Estado anseático protegido por 4 países, creo que eran Estados Unidos,
Francia, la isla de Cerdeña en ese entonces, y había uno más. Pero la idea de Justo Arosemena era mantener un balance. Él decía que tener 4 estados, 4 imperios, 4 potencias, podrían mantener un balance. Él fue fuertemente criticado políticamente. Al final no se llegó a nada, pero sí, hubo una idea de parte de Arosemena en lo que fue un estado asiático, que ya era la segunda o tercera vez que hacía. Y está también el famoso Estado Federal de 1855, que de alguna manera lo hemos tratado aquí. El Estado Federal de Justo Arosemena, yo diría que fue una especie de juicio ponderado y un análisis riguroso, científico y reflexivo de una mente extremadamente analítica, extremadamente elevada. Porque él de alguna manera define la nacionalidad panameña dentro de un entorno geográfico e histórico rigurosamente delimitado e inequívoco. O sea, él sabía perfectamente, a pesar de ser colombiano, él sabía lo que significaba el limbo panameño. Y por eso siempre lo estuvo presente. Incluso por ahí hay una cita de mi amiga Annalena Porras, donde en su primer libro, no me acuerdo el nombre del primer libro de Annalena Porras, ella define el Estado Federal de Panamá como una construcción de una narrativa de identidad panameña desde el eje transitista. Y cuando yo oigo esta definición, tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio. Te habla de la narrativa de la identidad panameña, te habla del transitismo. O sea que siempre va a haber una coincidencia entre nacionalidad, transitismo, posición geográfica. Eso es, y por eso quería traer a colación eso. Entonces, de alguna manera, el Estado Federal pretendía constituir una autonomía administrativa del territorio panameño en materia comercial, para fortalecer la historia de la ruta interoceánica del Istmo y su función como puente del comercio mundial. O sea, siempre estaba en la mente de Justo Arosemena, porque él era parte de esa oligarquía transitista, ¿verdad? El tema de que Panamá tenía que tener cierto, sí, si bien es cierto, somos parte de Colombia, teníamos que tener alguna independencia para que pudiéramos caminar con nuestros propios pies. Eso sí, bajo el paraguas de la Gran Colombia. También tenemos que se fortalece con algunas ideas en torno al Istmo que eran, según Arosemena, había un problema. Había una falta de expedición de leyes locales en aquel territorio desde el Congreso neogranadino. También había otro problema. En un momento dado, Panamá era el departamento que más le aportaba a Colombia. ¿Por qué? Teníamos el ferrocarril. En un momento dado hubo la construcción de un canal interoceánico que después fracasó. Sin embargo, Panamá nunca fue retribuido de parte del centralismo de todo ese dinero que podía aportar a nivel del fisco y entregarlo al gobierno central. Y eso es muy importante destacarlo. Y yo quiero cerrar mi coloquio, porque creo que ya me he pasado, y a mí no me gusta hablar mucho porque creo que es muy cansón, de verdad que es muy cansón. Pero lo último que voy a decir, que voy a mencionar, que el octavo alejamiento es el convenio de Colón, que prácticamente ya lo mencioné. El convenio de Colón, que lo firman Manuel Murillo Toro y el héroe Santiago de la Guardia, fue para apoyar un movimiento que lideró en Colombia Tomás Cipriano de Mosquera, por el cual la Confederación Granadina, que así se llamaba Colombia en ese momento, varios departamentos pasan a ser parte de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Y a raíz de ese concepto, de esa confrontación, además que hubo, es que se llega en 1863 a la convención de Río Negro,
presidida por Justo Arosemena, y esa convención del Río Negro es la que fortalece el Estado federal creado por Justo Arosemena. Quiero señalar que lamentablemente Santiago de la Guardia, que era en ese entonces el gobernador del Istmo, muere enfrentado por las tropas de Peregrino Santa Coloma. Peregrino Santa Coloma había sido enviado por Tomás Cipriano de Mosquera, porque Tomás Cipriano de Mosquera no quería que Panamá tuviera ese alejamiento, digámoslo así. Y entonces Santiago de la Guardia es enfrentado por Santa Coloma, incluso apoyado por el arrabal santanero, a través de los señores Gabriel Neira y Buenaventura Correoso. Y Santiago de la Guardia fallece. Incluso después, un tiempo después, hay una confrontación intelectual entre Justo Arosemena y Gil Colunge, porque Gil Colunge había acusado a Justo Arosemena de que él había sido de alguna manera culpable de la muerte de Santiago de la Guardia. Y hay muchas ramificaciones de esta historia tan rica que hay. Pero yo lo voy a dejar aquí, porque siento que he hablado bastante y creo que me gustaría que haya incluso no tanto preguntas y respuestas, que son importantes, pero aquí hay mucha gente que sabe hasta más que yo. Está Pico Márquez, está Carlos, está mucha gente. Así que, Cecilia, lo dejo aquí y bueno, vamos ahora al coloquio, a lo que debe ser un coloquio. Muchas gracias. Aquí tengo la primera pregunta para ti. ¿Cuál fue la posible intervención o participación ismeña en la derogación de la esclavitud? Bueno, mira, el tema de la esclavitud es un tema, wow, prácticamente para hacer una prestación, y sobre todo porque la esclavitud es muy poco tocado en Panamá. Cuando a mí me hablan de esclavitud, yo pienso en esa frase de Tomás Hobbes que dijo: el hombre es el lobo del hombre. En el famoso Leviatán, ¿no? Donde se hablaba de los derechos del individuo y la igualdad natural y demás. Así que quiero iniciar una fecha que en Panamá no significa nada, si es que vamos a hablar de esclavitud. Hay una fecha que en Panamá no significa nada, que es mayo de 21 de mayo de 1851. Esa fecha significa la muerte de la esclavitud en la Gran Colombia, en este concepto de Gran Colombia. Y para eso, para hacer un poquito de historia sobre este tema, en la convención de Cúcuta de 1821, que fue, digamos, que fue el nacimiento jurídico de la Colombia de Simón Bolívar. Bolívar, a pesar de que Bolívar venía de una familia, Bolívar, el libertador, que venía de una familia criolla, tenía rica, tenía mucho dinero, tenía la hacienda, tenía la hacienda mucho más grande en Caracas. Cada esclavos tenía, pero Bolívar sí intentó liberar a los esclavos. Sin embargo, eso no fue fácil, porque si bien es cierto, en la Convención de Cúcuta hubo un relajamiento de la esclavitud, se mantuvo un famoso fondo de manutención donde se tenía que comprar la libertad. Pero es hasta 1851, 21 de mayo, donde hay donde ya eso fenece. ¿Por qué? Porque nace a través de una famosa revolución liberal, donde Colombia tiene al primer presidente liberal, que fue José Hilario López, y cuyo vicepresidente fue un panameño, José de Ovaldía. Y lo interesante es que este movimiento liberal tenía varias instituciones a desarrollar, aparte de la liberación de los esclavos. Estamos hablando, ellos fortalecieron mucho la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de cultos, y una serie de instituciones importantísimas que tienen hoy, que eran en esa época una especie de algo muy importante, que hoy son todavía parte de lo que estamos viviendo. La separación de la Iglesia de Estado, por ejemplo, el divorcio, por ejemplo. Entonces, este movimiento liberal es el que
liderado por José Hilario López y José Valdía, el que llega jurídicamente a levantar la esclavitud. Pero adicionalmente, eso se eleva a nivel constitucional en 1853, en una convención liderada por un panameño, Tomás Herrera. Así que lo que es el levantamiento de la esclavitud, tenemos ya dos panameños, José de Valdía y Tomás Herrera. Y para finalizar, donde se da el clavo final a la teoría de la esclavitud fue en la Convención de Río Negro, presidida por otro panameño, por Justo Arosemena. Así que yo creo que es importante destacar que sí hubo panameños que se incorporaron al movimiento antiesclavista en la Gran Colombia. Me refiero a José Valdía, a Tomás Herrera y a Justo Arosemena. Le paso la palabra a Mónica, que va a hacer una preguntita. Buenas noches, Julio. Gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De acuerdo a tu opinión y a todo esto que nos has contado, ¿cuál pudo haber sido la actitud o la actuación de Justo Arosemena durante el proceso independentista del 3 de noviembre de 1903? ¿Lo habría apoyado o lo habría rechazado? Bueno, ok. Justo Arosemena muere. ¿Ok? En 1903, Justo Arosemena hubiese tenido 86 años. O sea que, de alguna manera, pudiese haber sido una persona que estuviese en sus cabales durante el movimiento, el proceso independentista de 1903. Eso es interesante destacarlo. Ahora, para yo responder esa pregunta, me tengo que ir a un poquito antes, porque hay otro dato que no se sabe mucho. Arosemena, José Justo del Carmen Arosemena Quesada, trabajó para la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Él fue contratado en 1888 en el Ferrocarril de Panamá, donde le sirvió de abogado consultor hasta poco antes de morir, donde se retiró a Colón. Pero ese hecho de que haya sido abogado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá me llama la atención, porque mucha gente critica, por ejemplo, a los próceres, critica a José Agustín Arango y critica a Manuel Amador Guerrero, porque ellos, siendo los líderes del movimiento de 1903, eran a su vez, estaban asalariados en la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Cuando ese hecho precisamente nos debe llevar a entender por qué fueron los líderes. Bajaban en la compañía, además uno era senador, el otro además era el médico, era el médico del batallón Colombia. Eran personas políticamente muy relacionadas, de muy alta alcurnia en Panamá, digámoslo así. Eran miembros de la famosa oligarquía transitista y encima eran del Partido Conservador. Pero hago la analogía, porque a ellos los critican mucho y tal vez las mismas personas que los critican nunca dicen nada cuando deben saber que Justo Arosemena también fue asalariado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Lo que quiero decir es que el hecho de que tú quieras defender a tu patria, de que tú quieras ejercer un nacionalismo puro y duro, y ejercer un nacionalismo para defender la nacionalidad, no es ningún pecado que tú estés trabajando en una compañía foránea, por decirlo así, que fue el caso de ellos tres. Así que parto por ahí. Eso incluso algunos dirán, pero oye, eso va en contra de lo que había dicho al principio de Arosemena, cuando dije que llamó a los Estados Unidos como salteador de naciones. Bueno, Arosemena evolucionó. Justo Arosemena evolucionó hasta cierto punto de llegar a trabajar en la Compañía del Ferrocarril. Y ya para ir al grano, porque esto es algo que no lo puedo corroborar ni eso. Si nosotros notamos que el comportamiento de Justo Arosemena fue tratar de lograr el mayor bien común a su patria chica, al istmo panameño, independientemente de que él no
apoyó un movimiento separatista, con excepción del Estado del Limón. Con excepción del tema del Estado. Independientemente de eso, yo considero, podría estar equivocado, pero yo considero que Justo Arosemena, con todos esos conocimientos que él tenía, y el cual conocían los próceres, los próceres conocían perfectamente bien quién era Justo Arosemena. Yo sí creo que él hubiera apoyado el movimiento separatista de 1903. Ese abuelo de Águila, esa sería mi conclusión. Excelente, Julio. Vamos a ver ahora un comentario en el chat. Enrique de Obarrio. Julio, excelente charla. Felicidades y gracias. Ciertamente, don Justo, hijo del prócer don Mariano, pudiera considerarse como el más ilustre panameño. Nació en Panamá y padre de la nacionalidad. Él fue jurista, estadista, escritor, profesor, parlamentario, economista, historiador, diplomático, gran orador, etc. Si tan preclaro ciudadano pudiese enviar un mensaje a la clase política actual y de los últimos tiempos en una frase, ¿cuál sería? Me estás haciendo una pregunta. Sí. Enrique, que te está pidiendo. Perdón, ok, sí, perdón. ¿Qué mensaje le enviaría don Justo a la clase política actual y de los últimos tiempos? Ok, Justo Arosemena tuvo un mensaje de avanzada. Incluso hay una serie de citas en un artículo que él publicó que se llama La Situación, donde él prácticamente dibuja casi a la perfección lo que estamos viviendo en Panamá 150 años después. 150 después. Él era un hombre que creo que todos no iba a permitir de que aquí se manejara, por ejemplo, desde el punto de vista municipal, esta broma de descentralización, por decirte algo. Él no iba a permitir, por ejemplo, que los partidos políticos son necesarios para la democracia. Ojo, no nos equivoquemos. El problema no es la institución del partido político. El problema son otras cosas. Tal vez el problema es la naturaleza humana. Pero él no hubiera permitido que los partidos políticos, bajo el liderazgo que tienen hoy, terminaran en creando o promoviendo el clientelismo exacerbado que tenemos hoy. Y eso por decir solamente dos ejemplos. Él tenía sus ideas muy claras en la manera como se debía manejar la cosa pública desde el punto de vista institucional. E incluso en la justicia. Desde aquellos tiempos, Justo Arosemena se refería a la lentitud, a lo lenta que era. O sea, eso no es una cuestión de ahora. Estamos hablando de hace 150 años en el Panamá colombiano. Y cuando tú lo lees, pareciera que hubiéramos retrasado 150 años. No solamente en la lentitud de la justicia, sino que él decía, el inocente estuvo tanto tiempo preso que sale como culpable. Y el culpable lo condenan prácticamente después que fallece. O sea, que vivió toda su vida sin ningún problema. O sea, así que yo en estas pequeñas palabras creo que te resumo lo que era el pensamiento de Arosemena hace 150 años. Y creo que se aplican perfectamente a lo que estamos viviendo hoy. Ok. Nos comenta que Justo Arosemena nació en la ciudad de Panamá en 1817, antes de la Gran Colombia.
Carlos Guevara Mann nos comenta que hoy, 25 de marzo, es el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. A Ovaldía, como encargado del Poder Ejecutivo, el 1 de enero de 1852, le tocó poner en vigencia la Ley de Manumisión de Esclavos aprobada en mayo de 1851. Exacto, exacto. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Yo Ok. quisiera, si me permiten, Claro que sí. hacer un breve comentario. Primero, Julio, quiero felicitarte por tu excelente disertación. Y yo quisiera invitar al club a que considerara llevar a cabo jornadas como esta con respecto al Panamá del siglo XIX. Nuestra historia del siglo XIX es riquísima. Panamá fue determinante además para la consolidación de las independencias latinoamericanas. Si Panamá no se hubiera independizado de España como lo hizo, uniéndose inmediatamente y solicitando el apoyo de Bolívar para sostener la independencia, probablemente las independencias declaradas en Sudamérica no se hubieran podido sostener. Panamá fue el paso que impidió que las tropas españolas pudieran reforzar a sus ejércitos en el sur del continente. Y para que tengamos una idea, perdonen el atrevimiento, pero yo quisiera complementar la interesantísima charla que nos ha dado Julio con un comentario acerca de la estatura de Justo Arosemena. De Justo Arosemena, José Martí, a quien todo el mundo habla, de quien todo el mundo habla en América, particularmente, por supuesto, en Cuba, dijo que ningún buen latinoamericano debía dejar de leer a Justo Arosemena. Esa es la dimensión que tenía nuestro compatriota del siglo XIX, preclaro como lo fue. Ese era el comentario que quería dejar. Gracias. Guillermo, no oigo. ¿Aló? Ya ahora sí. Ahora sí. Ok. Para satisfacción tuya, he tomado nota de lo que acabas de decir y no se nos va a olvidar, porque es la casualidad que tu hermana Male forma parte del comité de biblioteca. Y de ella estamos súper orgullosos. De verdad, ha sido tremenda adquisición y ella no se le va a olvidar lo que tú dijiste. Así que ten la plena seguridad de que vamos a tomar nota de eso. Vamos a tratar, Gracias. En verdad es bien interesante todo lo que se habla siempre de nuestra nacionalidad, de todos esos próceres, todas esas figuras que muchísimas veces olvidamos, siempre es muy interesante y además de eso, orgullosos en el sentido de tener tantas personas que lucharon siempre por nuestra nacionalidad y por lo que somos hoy día. Lástima que en algunas ocasiones pues, no demostremos ser muy justos con ellos, pero vamos a tratar de hacerlo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Orgullosamente mi tatarabuelo, Analida, Justo Arosemena. Analida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y José Agustín Arango por el otro lado. Y José de Fábrega un poco más atrás, así que muy orgullosa de todos mis antecesores. Por supuesto. Yo quisiera decir algo. ¿Tu papá? Claro, Carlos, por supuesto. Carlos forma parte de nuestro comité de biblioteca y estamos siempre muy orgullosos todos de todas. Él es el único que representa al sexo masculino ahorita mismo. Y no, la verdad, ¿qué pasó con Mario? La verdad, Mario, me faltó. ¿Dónde está Mario? Que no está aquí. No lo veo que entró. No lo veo que entró. Mario Luis. Que representa al sexo, no sé si fuerte o qué, pero la verdad es que somos queridos, muy queridos los dos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ceci. En primera instancia, quiero hacerme eco de las palabras de Pisco, felicitar a Julio, porque verdaderamente la charla ha sido interesantísima, refrescante. Me encantó que Julio comenzó con una estructura
una estructura lógica, hablar de nacionalidad, y mira, que hasta apunté, yo tengo esa mala costumbre de apuntar, así que apunté aquí: nacionalidad es una condición, identidad es un sentimiento, nacionalismo es un comportamiento. Me encantó esa estructura y cómo fuiste desgranando esas ideas posteriormente para acercarnos a este tema tan interesante y tan fascinante como lo es el desarrollo de la identidad, de la nacionalidad y del nacionalismo en el siglo XIX. Yo quisiera hacer una sugerencia analítica, que ¡Qué es algo susto! que me he encontrado ¡Qué antes, susto! que es algo que me he encontrado antes, sobre todo en un libro muy recomendable, que es el libro del profesor Ames McGuinness, que se llama Path of Empire, que es un estudio del incidente de la tajada de Sandía, y que narra o que va desarrollando sus implicaciones no solo para Panamá, sino para Colombia y para el resto de América. Es un estudio sumamente fascinante en el cual Justo Arosemena es evidentemente uno de los principales protagonistas, porque Justo Arosemena pues, presenció todo aquello y tuvo una participación en la negociación posterior que hubo con Estados Unidos a raíz de este incidente. Entonces, la propuesta que quería hacer, que a mí me parece muy válida, es muy sencilla. Es que la gente puede cambiar de opinión y legítimamente cambiar de opinión. Por ejemplo, en 1821, como muy bien lo señalaste, aquí había un entusiasmo enorme por el proyecto republicano y bolivariano. Bolívar era un superhéroe, ¿cierto? Así es. A medida, y yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales Panamá se unió al proyecto de Bolívar, por la representación que tenía el Libertador. A medida que fue avanzando la década, que fuimos adentrándonos en los 1820 hasta 1830, con algunas conductas cambiantes de Simón Bolívar como presidente de Colombia, respecto de su liderazgo, ¿no? Asimismo, respecto de otros temas, puede haber un cambio de opinión. El mismo Justo Arosemena, como tú muy bien lo explicaste, esa parte me encantó, en algún momento de su vida fue anti-estadounidense. Tenía una gran sospecha de Estados Unidos, y en gran medida tenía sospecha de Estados Unidos, porque Estados Unidos era un país que mantenía la esclavitud. Viste muy bien en repasar ese punto. Colombia, y bueno, Panamá dentro de Colombia, abolió la esclavitud el 1 de enero de 1852. Estados Unidos mantuvo la esclavitud hasta 1865, aproximadamente. Entonces, y después de eso, pues todos sabemos cómo ha sido la historia de la desigualdad entre la desigualdad racial en Estados Unidos. Es una historia que no es que Colombia y Panamá sean un modelo en ese sentido, pero evidentemente que las tensiones eran mucho menores que en Estados Unidos. Entonces, a raíz de esa en gran medida a raíz de esa actitud esclavista en Estados Unidos, era que Justo Arosemena se oponía. Cuando Estados Unidos abolió la esclavitud, entonces Justo Arosemena cambió de opinión al respecto de Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, al respecto de la identidad, que es uno de los temas, las personas pueden cambiar de opinión también. En algún momento uno puede sentirse más colombiano, en otro momento sentirse más panameño, en otro momento inclusive pueden confluir ambas. Y eso es lo que veo yo en Justo Arosemena. A mí me cabe la menor duda, y él lo dice en el estado de Lizo. Él habla de Panamá, como bien lo expusiste, perdón, en el estado federal, disculpa. En el estado federal habla precisamente como lo señalaste tú. Allí donde está lo parafraseo, no lo puedo citar, allí donde está esa selva, donde está ese río, esa serranía, esa montaña ahí, la naturaleza indica que comienza un país distinto, y él se sentía parte de ese país, pero al mismo tiempo se sentía de una nacionalidad más grande, que era Colombia. Uno puede tener varias identidades de ese tipo y que pueden funcionar al mismo tiempo y que pueden cambiar, sin que la persona necesariamente sea hipócrita, ni que la persona traicione sus ideales, ni nada por el estilo. A mí no me cabe la menor duda que Justo Arosemena era un patriota panameño, pero además de eso, era partidario de Colombia, de Estados Unidos de Colombia, y de esa nacionalidad también. Y a mí me parece que eso es algo más bien interesantísimo. No lo veo como algo objetable, como algunos que dicen que queremos hacer de Justo Arosemena el padre de la nacionalidad cuando él era colombiano. Bueno, es que tú puedes tener varias identidades y varios aspectos.
Así que ese asunto me parece muy, muy interesante y recomiendo muchísimo el libro de McGuinness en ese sentido porque aclara bastante esa perspectiva. Y te agradezco nuevamente por tu participación, que considero que ha sido excelente y muy refrescante esta noche. Gracias, Carlos. Siempre magnífico. Bueno, no, ya tú sabes que yo me declaré fan club, de la presidenta de tu fan club, así que bueno. Entonces, Cecilia, ¿alguien ¿puedo más tiene alguna participar? preguntita? ¿Quieran Cecilia, participar de alguna forma? Cecilia, ¿puedo Claro que participar? sí, Lucy de Díaz. claro. Lucy, claro que sí. Bienvenida, Lucy. Qué rico. Gracias. Qué rico. Sí, bueno, la verdad que hoy ha sido un día muy interesante para mí, desde el medio de la mañana, cuando el señor Carlos habló del área de nuestra historia, nuestros próceres y todo lo de Coclé, y hizo mucho énfasis en mi pueblo natal, que es Natá, que es considerada como la alcaldía mayor y de uno de los un personaje que cada vez estamos haciéndole más realce, que es el señor Gómez Miró, y la verdad que me pareció interesante su charla de hoy, y ahora a él no lo tengo no tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí al licenciado Linares, que como es nuestro abogado en el Teatro en Círculo. Me ha parecido excelente su intervención, de todo lo que nos ha aclarado de la parte de la historia y la participación de nuestros próceres en esa época. Así que la verdad que creo que he podido desarrollar un poco más mi conocimiento de la historia de nuestro país y de nuestra provincia de Coclé. Muchas gracias por la invitación, Cecilia. Y felicidades, Oye, Julio. Estás en mi lista, Lucy, siempre estás presente. Gracias. Bueno, ¿alguien más desea participar? Nos despedimos de Julio, que la verdad que ha sido una noche realmente espectacular. Nos has puesto, Julio, en antecedentes de gente que la verdad que a veces no le damos el mérito que se merece a uno de ellos. Hay nombres inclusive que yo no conocía y de los que realmente debemos estar muy agradecidos. Ángel Saltado, la figura no solamente de Justo Arosemena, sino de una cantidad de personas, de grandes hombres que formaron parte de nuestra nacionalidad. Entonces hoy la noche es de agradecimiento hacia ti por habernos ayudado a conocer a todas estas personas y por haber tomado tú el trabajo de participar en nuestro grupo del Comité de Biblioteca. Quiero que sepas, Julio, que desde el año pasado tenemos en mente. Lastimosamente, en el mes de marzo nos cayó el asunto de la pandemia y hemos estado completamente alejados de todo, pero siempre con el interés muy grande. Yo el comité de biblioteca que dirijo, también dirijo, soy coordinadora también del comité de honorarios, estamos tratando por todos los medios de que todos los socios participen de alguna manera en alguna parte, sobre todo en el comité de biblioteca, alguna parte de la historia. Vamos a seguir esa línea y vamos a tratar de que todos los meses, todos los socios puedan tener acceso a mentes brillantes que tenemos para una de ellas, Julio Linares Franco, que nos ha hecho el gran honor de estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me siento muy honrado de haber estado a este. Gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros, por habernos acompañado, por haber creído en que podíamos brindarles algo realmente de altura y esta noche lo ha sido. Gracias a todos por estar aquí. A la mayoría los conozco, a todos un abrazo y ojalá en un futuro cercano podamos vernos personalmente y abrazarnos, porque necesitamos mucho de esos abrazos. Buenas noches.